Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Bautista y a continuación expondré brevemente el examen econométrico que llevan a cabo Valle Baeza y Mendieta Muñoz en su artículo publicado en 2012, ¿cuál es la relación que existe entre las tasas de interés y la tasa general de ganancia? Una nota empírica para la economía de los Estados Unidos. Bien, primeramente plantearé cuál es el objetivo que persiguen los autores en la realización de este artículo, en cuál consiste en determinar cuál es la relación existente entre la tasa general de ganancia respecto a la tasa de interés de corto y largo plazo. Esto, como ya lo había mencionado, este estudio está enfocado en la economía estadounidense, la cual tiene un largo periodo de tiempo que abarca desde 1869 hasta 2009. Con este análisis también se plantea contribuir en el estudio de las crisis económicas, la teoría del dinero, el valor y la distribución. Cabe recalcar que en la actualidad existen muy pocos estudios que vinculen directamente estas dos variables y cómo intervienen en el proceso de acumulación capitalista. Bien, primeramente los autores nos introducen a un examen gráfico de estas tres variables, las cuales voy a relatar qué series son las que utilizan. Para la tasa general de ganancia se utiliza los datos, la información proporcionada por Dumenil y Levy. Para la tasa de interés de corto plazo, ellos toman la tasa de fondos federales que publica diariamente la Reserva Federal. Para la tasa de interés a largo plazo se utiliza la tasa de bonos corporativos. Como recordaremos, los bonos corporativos son aquellos que emiten las empresas con el fin de financiarse. Tanto la serie de tasa de interés de corto y largo plazo están expresadas en términos nominales y en términos reales. Dada una crítica de Sheikh al respecto de cómo se debe medir la tasa general de ganancia y comparar con otras variables monetarias. En este caso, como recordaremos, la tasa general de ganancia es un cociente que divide ganancias entre stock de capital. Dado que tanto el numerador como el denominador están expresados en un mismo conjunto de precios corrientes en este caso, eso da a hincapié a pensar que la tasa general de ganancia es una variable de términos reales, por lo cual la mejor manera de medirla, de compararla con otras variables, es si éstas están en el mismo término real. Por tanto, las tasas de interés de corto y largo plazo son cambiadas, son deflactadas para volverlas a términos reales. La gráfica 2, como podemos ver, nos muestra los movimientos de la tasa general de ganancia a lo largo del tiempo y tasas de interés de corto y largo plazo en términos nominales. Mientras la gráfica 3 nos muestra de igual forma los movimientos de la tasa general de ganancia, con la diferencia que las tasas de interés, tanto de corto y largo plazo, están en términos reales. Bien, aquí haciendo un breve hincapié de cómo se convirtieron las tasas de términos nominales a reales, lo diré rápidamente. Se utiliza la fórmula que se presenta a continuación, donde R es la tasa de interés real, I la tasa de interés nominal y P la inflación. Este cociente se resta menos 1 y se multiplica por 100. Esto es simplemente quitar el efecto de la inflación a las tasas de interés para volverlas a términos reales. Seguidamente los autores utilizan las tres series, las cuales consisten en la tasa general de ganancia, la tasa de interés de corto plazo real y la tasa de interés de largo plazo real. Las tres series en este caso son convertidas con ayuda del filtro HP, el filtro Hodel-Prescott, para poder ver sus componentes, en este caso el componente tendencial y el componente cíclico. En la gráfica 4, como podemos observar, los movimientos de la tasa general de ganancia se parecen a los movimientos que tiene la tasa de interés a largo plazo. Mientras en la línea punteada los movimientos de la tasa de interés a corto plazo son más
opuestos a los de la tasa general de ganancia, por lo cual a nivel gráfico los autores primeramente llegan a la hipótesis que la tasa general de ganancia mantiene un comportamiento inverso, un comportamiento negativo respecto a la tasa de interés de corto plazo, mientras mantiene un comportamiento positivo con la tasa de interés a largo plazo. ¿Cómo pueden corroborar esta hipótesis, esta aseveración? Bien, pues con una prueba de correlación, como nosotros podemos recordar, donde se vinculan tanto tasas de interés de corto y largo plazo con la tasa general de ganancia. En este caso, la primera vinculación de tasa de interés de corto plazo respecto a la tasa general de ganancia da una relación negativa con un coeficiente de menos 0.133, mientras la relación de la tasa de interés a largo plazo respecto a la tasa general de ganancia da un coeficiente positivo, donde el valor estimado es de 0.139. Por lo cual, la primera hipótesis de Valle y Mendieta se cumple. Los movimientos de la tasa general de ganancia son inversos a la tasa de interés a corto plazo, mientras los movimientos de la tasa general de ganancia son similares, son de la misma forma que los movimientos de la tasa de interés a largo plazo. Finalmente, los autores ejercen una serie de pruebas de casualidad de Granger para determinar si una variable determina o tiene cierta influencia en otra, si existe casualidad entre una variable u otra. Entonces, ellos crean dos grupos de estudio, de análisis. En este caso, el grupo 1 es la tasa general de ganancia y tasas de interés a corto y largo plazo en términos reales, mientras el grupo 2 es la tasa general de ganancia y tasas de interés a corto y largo plazo nominales. El profesor César debe de estar muy familiarizado con el criterio de las probabilidades, sin embargo lo explicaré brevemente. Se rechaza una hipótesis nula cuando el valor P es menor que 0.05, esto con una probabilidad, con un significado del 95%, mientras la hipótesis nula se acepta si este valor P sobrepasa el 0.05. Los resultados son los siguientes. Para el primer grupo de tasas de interés reales y tasa general de ganancia, vamos a leer las siguientes hipótesis nulas. La variación en la tasa de interés de corto plazo no causa una variación en la tasa general de ganancia. Como podemos ver, su probabilidad es de 0, por lo cual la hipótesis nula se rechaza. Esto quiere decir que una variación en la tasa de interés de corto plazo efectivamente sí causa una variación en la tasa general de ganancia. Leamos el siguiente. A la variación de la tasa general de ganancia no causa una variación en la tasa de interés de corto plazo. Como podemos ver, su probabilidad es de 0.11, por lo cual la hipótesis nula se acepta. Las variaciones, en este caso, de la tasa general de ganancia no causan variaciones en la tasa de interés a corto plazo. Leyendo la siguiente hipótesis nula, podemos ver que una variación en la tasa de interés real a largo plazo no causa una variación de la tasa general de ganancia. Si vemos su probabilidad es de 0.03, por lo cual, de igual manera, la hipótesis nula se rechaza. Las variaciones de la tasa de interés a largo plazo sí causan también variaciones en la tasa general de ganancia, mientras una variación en la tasa general de ganancia no causa una variación en la tasa de interés real a largo plazo. Como podemos ver, su coeficiente
es de 0.11, perdón, por lo cual la hipótesis nula se acepta. En el último grupo de correlación se vinculan tanto tasas de interés de corto y largo plazo. Leámoslas. A la variación de la tasa de interés de corto plazo no causan una variación de la tasa de interés a largo plazo. Como podemos ver, su probabilidad también es de 0, por lo cual la hipótesis nula se rechaza. Mientras una variación de la tasa de interés real a largo plazo no causa una variación de interés de la tasa de interés a corto plazo. Su probabilidad es de 0.96, alto, por lo cual la hipótesis nula se acepta. Las variaciones en la tasa de interés a corto plazo anteceden a las variaciones de la tasa de interés a largo plazo. Para el grupo 2, que es donde las tasas de interés están expresadas en términos nominales, para no volver a leer todas las hipótesis, puedo afirmar de que los resultados son exactamente los mismos. Las variaciones en tasa de interés a corto plazo anteceden a las variaciones de la tasa de interés a largo plazo, mientras las variaciones tanto en tasa de interés de corto y largo plazo anteceden a las variaciones de la tasa general de ganancia. Bien, llegamos a la parte final de esta presentación. Las conclusiones finales son las siguientes. Una variación de la tasa de interés a corto plazo, como vimos, ya sea en términos nominales o reales, causan una variación en la tasa de interés a largo plazo, ya sea nominal o real. Una variación de la tasa de interés a corto plazo, ya sea nominal o real, causa una variación en la tasa general de ganancia, como habíamos visto con anterioridad. Sin embargo, una variación de la tasa de interés a largo plazo, ya sea nominal o real, causan una variación en la tasa general de ganancia, pero una variación en la tasa de interés de largo plazo no causan variaciones en la tasa de interés de corto plazo. Por lo tanto, podemos afirmar que las variaciones en el corto plazo de la tasa de interés anteceden a las variaciones en la tasa de interés real a largo plazo. Y existe una relación unidireccional que se extiende desde la tasa de interés de corto plazo a la tasa de interés de largo plazo, por lo cual tasas de interés anteceden a las variaciones causadas en la tasa general de ganancia con un nivel de 95% de significado. Esta ya es la bibliografía. Creo que por mi parte eso es todo. Si tienen alguna duda, profesores, pueden dejármela en la caja de comentarios o podemos hablarla el día sábado, como creo que habíamos quedado. Por mi parte eso sería todo. Muchas gracias.